¿Quieres iniciar tu negocio de leches vegetales y no sabes por dónde empezar? Sabes que esta idea está fantástica, pero necesitas ayuda sobre cómo organizarte. Bueno, en este video te voy a contar cuáles son aquellos 3 primeros pasos que creo que son necesarios para iniciar y que te propongo que los lleves a cabo, porque vas a ver que así vas a ya dar ese gran paso para tu próximo éxito. Hola gente linda, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, como saben, estamos entonces haciendo esta línea de videos donde estamos comentando y ayudando sobre cómo iniciar un negocio de leches vegetales desde casa. Hemos creado este contenido porque creemos que es muy necesario y además hemos recibido muchísimas consultas, incluso he dado también asesorías a emprendedores que les ha ayudado muchísimo participar de las mismas, ya que han podido iniciar sus negocios y de esa forma también poder tener una nueva forma de ganarse la vida. Y esto es buenísimo, puesto que además de las razones que he compartido ya en este video por las cuales este es un súper negocio, también sabemos de que es una solución y una salida laboral, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces esta situación se dificulta, ¿sí? Y es una buena idea porque uno no tiene que depender de nadie más, uno lo puede hacer desde su casa y no hay límite de edad. Eso también es algo fantástico. Este emprendimiento es algo que lo puede hacer cualquier persona, ¿sí? Mayor de edad, no existe techo. Entonces sabemos que podemos, si tenemos ganas, si tenemos ambición, podemos darle para adelante con todo y llegar, ¿sí?, a lograr ese objetivo de tener un negocio que sea rentable y que sobre todo la gente esté muy contenta con el producto. Entonces hoy te voy a comentar esos 3 pasos, pero antes te voy a invitar a que te suscribas a este canal, a que nos dejes un like, que nos des un me gusta y que también nos ayudes a seguir creciendo. Me gustaría leerte en los comentarios y saber ¿qué te parece esta idea de tener tu propio negocio de leches vegetales? Y también desde dónde nos estás mirando, porque sé que hay países donde estas ideas les interesan muchísimo más. Entonces también me gustaría saber desde qué lugar del mundo estás mirando este video. Fantástico. Entonces sabemos que para empezar necesitamos hacer al menos ciertos pasos que serían preparatorios, y es lo que yo te voy a contar hoy en este video. El primer paso va a ser que investigues el mercado. Es necesario que evalúes, por ejemplo, en tu zona, en tu región, en tu ciudad, qué opciones de leches vegetales existen. Ya sea que las encontramos, por ejemplo, en el supermercado, ¿sí?, o ya sea que también hay personas que las puedan estar proponiendo en este formato, ¿sí?, de un producto saludable, un producto natural y fresco. En el primer caso, si analizamos el supermercado, yo te voy a proponer que visites la mayor cantidad de supermercados o comercios de tu zona y que vayas apuntando cuáles son las opciones que existen. Por ejemplo, podrás diferenciar qué marcas existen, qué sabores proponen, qué ingredientes utilizan y también saber el precio, puesto que fijar el precio es algo que también necesitamos nosotros entender al momento de crear y de ofrecer un producto. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos va a permitir saber, por ejemplo, si existe una demanda que podríamos nosotros cubrir, puesto que también, en este caso, si vemos que no hay opciones de leches vegetales en tu ciudad, ¿sí?, o que las pocas que existen están muy fuera, ¿verdad?, del presupuesto que tiene la gente, ¿no?, puesto que algunas veces son bastante costosas. Entonces también ahí podrías pensar en que tienes una opción, ¿verdad?, de mercado para proponer un producto que se diferencia. Si solamente hay, por ejemplo, opciones de, no sé, leche de avena o leche de almendras, bueno, podrás también crear otras alternativas y llevar otros gustos a tus clientes. Entonces es por eso que hacer este primer desarrollo de buscar, de ir a los supermercados y ver qué opciones existen es muy importante para crear tu producto. Y si luego conoces, por ejemplo, a personas o emprendimientos que están proponiendo estas leches vegetales ya en este formato, ¿verdad?, entonces también te recomiendo que te intereses al respecto. Incluso podrías también ver cómo están trabajando, ¿verdad?, porque aquí no se trata de que tengamos que hacer una competencia desleal. Estamos siempre hablando de que podemos mejorar el mercado, ¿verdad? Y siempre tengan en cuenta que hay espacio para todos. Entonces, si alguno propone ya este producto, por ejemplo, una leche de avena, bueno, nosotros nos podemos diferenciar y proponer, por ejemplo, una leche de semillas de calabaza, por decir algo, ¿verdad? Entonces, hay espacio para todos. Incluso podríamos trabajar, ver, conocer si
si la competencia está trabajando, ¿verdad? Y ver en qué formato lo propone, en qué horarios lo ofrecen, bueno, y todo eso eso ya sería un poquito ir más en detalle respecto a este primer paso, pero al menos en términos generales te invito a que conozcas tu competencia, conozcas lo que existe ya en el mercado para aprender y sobre eso mejorar, ¿sí? Puesto que aquí hay lugar para todos, tenemos todas las posibilidades de proponer un producto, un servicio en este caso también, puesto que podríamos ayudar a la gente respecto del asesoramiento que podemos hacer, ¿verdad? Sobre cómo consumir estas leches, cuál conviene más, por ejemplo, ¿verdad? Si hay una intolerancia alimentaria y demás, haciendo un consejo, ¿verdad? Muy sutil. Pero quiero decirte que puedes maximizar tu oferta al conocer primero bien cuál es el mercado. El paso número 2 va a ser que una vez que realices esta búsqueda definas tu nicho, o sea, vas a definir qué vas a proponer. Por eso es necesario primero saber qué es lo que hay afuera para saber qué es lo que vamos a hacer dentro de nuestra cocina. Ese nicho entonces lo vamos a crear, lo vamos a definir según lo que hemos evaluado previamente. Si ves que, por ejemplo, no existen propuestas de leches vegetales, yo te aconsejaría que inicies con las leches vegetales quizás más conocidas o más consumidas en el mundo. Leche de coco, leche de avena, también la leche de soja, incluso la leche de almendras. Ahora, si ya ves que existen estas propuestas en el supermercado, bueno, podrías proponerlas, por ejemplo, en tu opción, que van a ser mucho más saludables y mucho más naturales. Y si existe ya, por ejemplo, opciones de emprendimientos que proponen estos productos de manera saludable, natural, fresca, por ejemplo, ya tienen en su venta leche de avena, leche de almendra, bueno, podrías diferenciarte, por ejemplo, incluso proponiendo sabores mucho más difíciles de encontrar, ¿verdad? Incluso a veces que ni siquiera las personas los conocen. Entonces, podrías generar una nueva atracción de clientes proponiendo estos productos que no existen en el mercado, lógicamente diferenciándote. Entonces vas a crear tu nicho teniendo en cuenta lo que hayas investigado, ¿verdad? Pero también lógicamente vas a tener que tener en cuenta cuáles son tus recursos en el sentido de que qué ingredientes puedes utilizar, cuáles te quedan mejor y también, bueno, según por ejemplo con cuál receta te sientas más cómoda de preparar, porque hay algunas recetas que requieren un proceso más sofisticado, como puede ser la leche de quinoa, la leche de arroz, ¿verdad? La leche de soja, y algunas que son más sencillas de preparar, como puede ser la leche de avena a partir de copos de avena o avena arrollada. Entonces, todas estas decisiones las tendrás que definir en ese momento, lógicamente que te va a permitir también luego evaluar costos y también al momento de fijar un precio para tu producto. Hey, no olvides suscribirte a este canal. Sabes que cada vez que tú te suscribes, que nos dejas un comentario, que nos pones me gusta, el algoritmo de YouTube permite que nosotros sigamos, por ejemplo, apareciendo ante más y más personas y llevar cada vez este mensaje más lejos a todo el mundo, puesto que sabes bien que nos interesa compartir todo lo que sabemos y también aprender de cada uno de ustedes. Entonces, ayúdanos a seguir creciendo. Tu ayuda, la verdad que es fundamental, tu compromiso es fantástico y nos encanta que formes parte de esta comunidad. Así que si quieres seguir también conociendo más sobre este tema, te invito a que te suscribas. Gracias. Y el paso número 3, y no menos importante, es tener en cuenta también dónde vas a elaborar ese producto. Si es en tu cocina, vas a requerir de un espacio en tu cocina, al menos que esté liberado. Si no es que tienes una cocina amplia, no importa, lo puedes hacer en tu cocina, pero al menos en cierto horario tú dices, bueno, lo voy a trabajar de esta hora a esta hora, mi cocina va a estar limpia, mi cocina va a estar bien equipada, ¿sí? Teniendo en cuenta también aquellos utensilios que necesitas. Vas a tener que hacer una búsqueda sobre lo que vas a hacer, lo que vas a proponer, qué materiales vas a tener que usar, ¿verdad? Todo esto también te va a permitir no solamente definir el lugar donde vas a crear tus productos, sino también qué herramientas, qué utensilios vas a utilizar. Entonces también es importante definir este paso, puesto que ya te va a permitir ir materializando cada vez más y más este negocio. En los próximos videos hablaré de otros pasos que también considero que son muy importantes, como también es el caso de tener en cuenta,
por ejemplo, qué vas a comunicar, cómo vas a proponer ese producto, ¿verdad? Que ya son estrategias de marketing, ¿verdad? A través de qué vías lo vas a hacer, dónde vas a colocar esos productos, ¿sí? Porque también es importante saber dónde vamos a venderlos y cómo vamos a venderlos, ¿sí? Y también, por supuesto, ver de contar con algún permiso o algún tipo de certificación, ¿verdad? Para también proponer estos productos que muchas veces también son requeridos y a veces es simplemente darse de alta en un registro, pero también eso vas a tener que averiguarlo en tu ciudad, puesto que va a variar, ¿verdad? De país a país. Entonces, bueno, también eso es algo que te voy a proponer. Pero bueno, lo hablaremos más en un próximo video y es por eso que te agradezco muchísimo que hayas estado todo este tiempo con nosotros, que sigas aprendiendo y quédate pendiente porque seguiremos proponiendo mucho más contenido al respecto. De hecho, si te interesa, por ejemplo, tener una asesoría personalizada al respecto, yo te propongo que formes parte, sí, de nuestro grupo y que te unas, sí, te voy a dejar el link también en este video aquí abajito para que te propongas. Tenemos dentro de las opciones, sí, de recompensas, tenemos una opción donde tienes acceso a una asesoría personalizada de mi parte, sí, donde te voy a ayudar en tu caso en concreto, sí, sobre cómo iniciar este negocio de leches vegetales en tu casa. Entonces, si quieres acceder a esta asesoría personalizada, simplemente participa de esta manera y estaré encantada de cerrar una reunión contigo para dar inicio, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí, nos estaremos viendo próximamente y espero que tengas un maravilloso día. Adiós y muchas gracias. Chao.